Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Este es nuestro espacio, Formando Discípulos para Cristo. El tema que hoy compartimos, el viaje al cielo está cerca. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, dice la palabra, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Israel y todos los pueblos y ciudades alrededor de Israel tuvieron un tiempo maravilloso, el cual es llamado en la Biblia el tiempo de su visitación, porque el Hijo de Dios personalmente estaba entre ellos. El reino de Dios se acercó a la tierra y lo más terrible, la mayoría no recibieron a Jesús, sino lo rechazaron. Jesús lamenta y se duele que Israel despreció su amor y les dice en Mateo capítulo 23 versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Luego Jesús les dice, por haber ignorado el tiempo de mi visitación, les vienen consecuencias terribles. ¿Dónde dice eso? En Lucas capítulo 19, versículo del 43 al 44, dice, porque vendrán días sobre ti, hablando a Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si vemos esta profecía, está actualmente en pleno cumplimiento. Y todavía le falta cumplimiento que lo vamos a ver. Bueno, usted y yo no lo vamos a ver, pero escrito está que esta profecía termina de cumplirse en la gran tribulación que viene sobre la tierra. Israel tendrá que pasar esa gran tribulación por cuanto ha sido desobediente y rebelde al Señor. Israel, dice la palabra, va a ser acechado, rodeado, cercado. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Israel está siendo bombardeado y atacado por un lado y por otro lado de muchos enemigos. La guerra actualmente es casi permanente. O sea, está en cumplimiento esta profecía, esta palabra que salió de la boca de Jesús. Muchos mueren en este tiempo de guerra, de ataques, muchos mueren. Una mayoría están sufriendo. ¿Se imagina lo terrible que es para un pueblo, para un país, vivir en guerra permanentemente? Muchas familias están muriendo. Y no solo del pueblo de Israel, también de los pueblos vecinos, países vecinos que atacan a Israel. Y falta lo más fuerte, que Israel vivirá de esta profecía, que es en la gran tribulación. ¿Cuántas familias hay en el mundo? Aquí estamos hablando ya de las familias de todo el mundo que el Señor les ha andado buscando. El Señor ha estado tocando a su corazón. Les ha hablado, ha enviado palabra. El Señor ha hecho milagros en hijos, en el esposo, en la esposa. Y aún así han endurecido su corazón. Y el Señor tendrá que permitir
así como está permitiendo en el pueblo de Israel cosas terribles, también en estas familias, aunque te congregues en una iglesia, sí, sigues siendo un rebelde, un desobediente y no quieres atender el llamado de Dios. El Señor está permitiendo y va a permitir cosas terribles, tribulaciones que van a venir a las familias por cuanto han endurecido sus corazones. Y en medio de la tribulación, en medio del dolor, empezarán a adorar al Rey de Reyes. Se convertirán en verdaderos adoradores, con entendimiento y con revelación. Asimismo acontecerá con la nación de Israel. Solo que Israel tendrá que llegar hasta la gran tribulación, vivirla en carne propia, porque así está escrito en la palabra de Dios. Mientras que si tú desistes de ser rebelde, desobediente, y te arrepientes de tu pecado, de tu maldad, las cosas para ti van a cambiar y vas a empezar a ver los planes de Dios maravillosos para ti, las bendiciones de Dios para ti que estaban retenidas, cómo empiezan a fluir. Pero en el caso de Israel, hasta que esté acorralado sin salida, entonces entrará por la puerta angosta que debió haber entrado desde el tiempo de su visitación, hace 2024 años. En ese tiempo, Israel dice, el remanente, los que queden, dice el Señor, serán salvos. Sin embargo, millones y millones han muerto y están muriendo sin Cristo por no atender el tiempo de su visitación. Para Israel fue Jesús mismo que vino a ellos. Para nosotros, hoy en día, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Corresponde a este mismo Jesús que ellos despreciaron. Nosotros lo amamos, le recibimos y creemos en Él. Nosotros tomamos ese mensaje de Jesús de Mateo capítulo 3 versículo 2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros lo tomamos. Este reino de Dios comienza con el nacimiento de Jesús, continúa con la predicación del evangelio de salvación por nuestro Señor Jesús y luego continúa con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, quien venció la muerte y está vivo en el trono de Dios, está sentado. Y ese mismo reino de Dios está vigente hoy, en este día, en este tiempo, por lo cual somos redimidos del pecado por gracia y por creer en Jesús, y todos los beneficios del reino de Dios, es decir, todo lo conquistado por nuestro Señor Jesús, nos pertenece a los hijos de Dios. Todas sus victorias son nuestras. Por tanto, tenemos victoria sobre el pecado. Ya no se enseñoreará en nosotros ni de nosotros el pecado. Tenemos victoria sobre la muerte, porque si Cristo venció la muerte, también escrito está, nosotros seremos vencedores. Tenemos victoria sobre el diablo, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de las tinieblas, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario, y los que estamos en Cristo también los vencemos. Somos vencedores en el Señor. En esta palabra de Lucas 12:56, el Señor les está hablando fuerte y también nos habla a nosotros muy fuerte. No solo es para aquellos en aquel tiempo, es para nosotros. ¿Qué dice 12:56? ¿Qué les dijo el Señor? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo es posible?
Pudieron distinguir señales del cielo, de la naturaleza, y no pudieron reconocer las señales que Jesús hacía, los milagros, las maravillas, los prodigios que Jesús hacía, que eran evidencias de que Él era el Hijo de Dios, el Salvador, que Él era el Mesías que había de venir para redimir a Israel de su pecado. Por eso el Señor dijo: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué irónico! Que bien podían distinguir las señales en el cielo, las señales en la tierra, de cuándo iba a llover, de cuándo iba a hacer calor, pero no miraban las señales que Jesús hacía. Señales que lo llevarían a reconocer que Él era el Mesías. No pudieron reconocer al Mesías, al Cristo, al Redentor, al ungido de Jehová. Lo mismo está pasando hoy en día. Jesús habló de señales del fin, habló de señales antes de la gran tribulación que iban a venir sobre la tierra. Vea estas señales. El Señor las está dando hoy en este tiempo, antes de que venga esa gran tribulación. Pero está pasando lo mismo. La gente se está haciendo desapercibida y Jesús está pronto a venir. Porque las señales que Cristo estableció y mencionó, todas se están cumpliendo. En cualquier momento el Señor viene a llevarse su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Aquellos nacidos de nuevo, aquellos que viven en santidad, sus hijos. Estos no pasarán la gran tribulación que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra, aquellos que han despreciado a Jesús. Lea conmigo qué dice Mateo 24 del 5 al 7 sobre esas señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en lugares diferentes. Tremendo. Por eso en este tiempo donde las señales están dadas, porque todo esto lo estamos viendo, el Señor nos manda a predicar con mayor fuerza el evangelio de salvación. Y el Señor le dice a su iglesia, a ti y a mí: afirma las cosas que están muriendo en ti, hombre. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 3 del 2 al 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré. ¿Qué está pasando hoy en día con la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está distraída. La iglesia del Señor está perdiendo el tiempo. La iglesia está pensando más en comer, en dormir, en trabajar y en hacer dinero, aún viendo las tremendas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca. En cualquier momento Cristo viene y muchos se van a quedar. Y aún teniendo 10, 15, 20 años de estarse congregando en una iglesia. Por eso Jesús nos advierte en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería. ¡Qué tremendo! Y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por tanto, Apocalipsis 2:5 nos dice, vea lo que nos dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré
tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabes qué significa quitaré tu candelero? Equivale a decir el Señor te va a quitar los dones, los talentos que te ha dado y se los va a dar a otro que sepa valorar. Tú tenías a lo mejor una posición privilegiada como hijo de Dios y la has despreciado, la has descuidado. Pero aún así, mira qué maravilloso el Señor. No te desecha. El Señor sigue procurando tu salvación y te dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. ¿Quiénes son los que lavan su ropa? Estos son los que se arrepienten. Nuestras ropas son lavadas con la sangre del Cordero de Dios cada vez que reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Aleluya. Y dice el árbol de la vida, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida representa la vida eterna a que hemos sido llamados por Cristo y en Cristo. Por tanto, arrepiéntete y a las primeras obras, es decir, que se vean cambios en tu corazón, un corazón arrepentido. Aleluya, un corazón arrepentido no lo desprecia el Señor. Que el Señor le bendiga. Comparta esta palabra para que ayude a otros, para que otros también puedan salvarse.